Bueno, iglesia, buen día. Hoy prepárense para algo peligroso, realmente digo poderoso. Y estuvo muy buena la alabanza porque tuvo que ver con invitarlo al Señor Yeshua o a Jesucristo a estar aquí, a hacernos cargo de lo que Él nos dice. Y hoy quiero comenzar esta enseñanza esperando poder sumergirnos juntos en aguas más profundas, no solamente en la superficie de las Escrituras y la Palabra de Dios. Y quiero repasar un par de conceptos antes de comenzar. Y el primero lo encontramos en Deuteronomio 18, hablándole Dios a Moisés, y le dice algo así: dile a este pueblo que van a entrar a la tierra prometida, pero tengan cuidado porque se van a encontrar con agoreros, manos santas, adivinadores, adoradores de demonios. No le hagan caso a esa gente. Dile al pueblo que eso no está bien adelante de mí. No le hagan caso, no copien las costumbres de los pueblos ajenos. Y recuerden que en el futuro, cuando yo me vaya, dice Moisés, Dios les va a levantar un profeta a quien tendrán que oír y obedecer. Nos imaginamos de quién estábamos hablando, ¿no? Y recuerden bien esta profecía, porque le están diciendo que en el futuro se va a levantar un profeta a los cuales van a tener que oír y obedecer. Y en Hechos 2:36, que podemos bien prolongar estas palabras, por lo tanto, le dice Pedro a todo el pueblo que estaba reunido ahí, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Jehová le ha hecho tanto Señor como Mesías a este Jesús o Yeshua, a quienes ustedes ejecutaron en la estaca, por si no se acuerdan. Al oír esto fue como punzarles el corazón. Los tipos se pusieron duros, se les punzó la cabeza. Y le dijeron a Pedro y a otros que estaban con él: hermanos, ¿qué vamos a hacer? Lo acabamos de matar, ¿qué haremos ahora? Y Pedro le respondió: vuélvanse de sus pecados, arrepiéntanse, regresen a Jehová, y que sea cada uno de ustedes sumergido en la autoridad del Mesías, de Yeshua, para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu de Santidad. Y aquí la palabra sumergidos en la Biblia que todos tenemos dice bautismo, que es más o menos, eso es el bautismo, sumergirse hasta el fondo en busca de... ¿Y bajo qué? Bajo, en este caso, la autoridad de Jesús. Háganle caso, lo van a oír y hagan caso para obedecerle. Porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para aquellos lejos, y para cuantos como Jehová nuestro Elohim los llame. Y también quiero recordarles que el Mesías que llegó en ese momento es un Mesías que iba a cumplir el papel de Cordero, pero el que vuelve es el vengador. Aquel que dice, Isaías 34:8, este es el tiempo de la venganza del Señor nuestro. Es un Mesías vengador que viene a vengar ¿qué? La poca justicia y la verdad que hay en este mundo. Al leer la Biblia y las Escrituras podemos leerlas superficialmente. Y aquí me quiero detener y hacerle esta aclaración. Nosotros podemos leer la Biblia superficialmente, como un cuento de hadas. Vino Adán, comió la manzana, Satanás malo, Dios bueno. Y se acabó. Es lo que dice. Dios le dijo a Noé: hazte un arca. Tardó 100 años nada más. Le puso una parra de animales adentro y Dios mandó el diluvio. Por eso el Señor Jesucristo, Yeshua, habló en parábolas, porque había gente que no le iba a entender. Y las enseñanzas cerca de Él iban a hacer que nos sumerjamos más profundamente para descubrir los secretos de la palabra. También, número 2, podemos leerla y adentrarnos en un mundo de alusiones narrativas. Es muy probable que si ustedes leen la vida de Moisés, es una alusión a lo que le va a pasar al Mesías. Los 40 años, con los 40 días del desierto, cuando lo quisieron matar recién nacido Moisés, fue lo mismo que pasó con Jesucristo, con el niño Yeshua, que lo quisieron matar por orden de Herodes. Hay alusiones, o la vida de Daniel en Babilonia, donde no encontramos ningún registro histórico que hable de alguien que se llame Daniel o que alguien sea Belsasar. Pero ahí está el registro, no lo podemos esconder. Y es un escalón fundamental para entender el nacimiento del Mesías, los tiempos señalados en las fiestas para la llegada de la redención final del mundo.
Y finalmente podemos intentar bucear en las profundidades de las aguas, de los misterios, de las cosas que no entendemos, que en el hebreo se conoce como los hok, algo escondido, oculto. Siempre hay algo escondido, oculto que tenemos que revisar. Tan es así que se dice que la palabra de Dios es antes de la creación de los ángeles y del universo. Tan grande es ella que para dársela a los hombres Dios la tuvo que vestir de humanidad. No se la podía dar así nomás. Y de ahí que se exhorta a vestirnos de justicia y verdad, que no es otra cosa que las instrucciones de la palabra de Dios. Nosotros, ¿qué tengo que hacer para creer? Vestirte de justicia y verdad. Dios está escondido para nosotros y Jesús también está oculto. Recuerden que lo último que sabemos de Él que lo ocultó en la nube y no sabemos más nada. Y apenas podemos visualizar algo, pero se nos dice y se nos instruye que podemos acercarnos a Él, a ellos, tanto a Dios como al Señor Jesucristo. No está disponible entenderlo todo, pero sí nos podemos acercar al trono de su gracia. ¿Recuerdan ese pasaje? Y hoy hablaremos de algo, y teniendo este resumen que he hecho para comenzar, quiero meterme definitivamente en el tema de hoy. Vamos a hablar de algo muy cotidiano en la vida de todo creyente, que se ha convertido en el centro de nuestra vida. Y la palabra de Dios nos ofrece varias opciones. Por ejemplo, si yo le digo confiar, creer, ¿de qué puedo estar hablando? ¿De qué? Sí, tenés razón. No podemos hablar de esto sin hablar de Dios. O sea, de fe. Y gracias, Silvia, porque es el próximo detalle que iba a decir. No podemos hablar de fe si no hablamos de Dios. Definitivamente. Es la relación con Él. Y le quiero hacer otra pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Fe o amor? Confiar y amar van de la mano. Las dos cosas, claro. Quizás las dos nos lleven al mismo destino. Si hablamos de fe, debemos relacionarnos definitivamente con Dios. Y de ahí al primer mandamiento que nos dice. Sin fe, ¿qué dice? Amarás a Dios. Y sin fe no podemos agradarlo a Él. Van todo de la mano, güey. Dicen que amar a Dios es igual que a cumplir. Y también dice esto, amar a Dios es cumplir sus mandamientos. El que me ama, guarda y mantiene viva mis palabras. Y para entender un poquito más sobre la fe, porque no decir fe así nomás, yo nunca, no la entendía yo. Sinceramente digo, ¿tenés fe? Y decime, ¿dónde puedo ir a buscarla? Voy con una bolsa, voy con una caja, traigo más. La fe puede ser un don espiritual, como el amor. Y si nos has dicho que si necesitamos algo, podemos pedírselo a Dios. Santiago 1:5 nos dice: ahora, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídale a Jehová, y Él le da a todos los hombres generosamente y sin reproche. Pero pida con fe, con confianza, porque de nada dude, porque el que duda es como una ola del mar zarandeada de aquí para allá. La fe se convirtió en el patrón de medida. ¿Creíste? Te sanaste, obtuviste lo que creías. ¿No creíste? Te faltó fe. Estás en el horno. Y eso es como punzarnos el corazón. ¿A cuántos de nosotros nos ha faltado cosas y se nos ha venido a la cabeza, o algún hermano bien intencionado nos dijo, te faltó fe, no llegaste? Si no la recibiste, es porque no tenés fe. Y como le decía, tarde o temprano esto se vuelve una carga, porque definitivamente no sabemos de lo que estamos hablando. Muchos pastores y miserables lo han resuelto de esta manera: pase, diezme y no pregunte, yo oraré por usted. ¿Y para qué? Para que se aumente su fe. Ya que se impuso en la vida del Hijo de Dios la idea de que si no tienes lo que quieres es porque no tuviste fe. Y muchos llevamos esa carga. Y ya que el dicho dice que para que crédito es posible. ¿Cómo? ¿No tenés el trabajo que querés? ¿No cambiaste el auto? ¿No te querés ir de vacaciones y no llegaste? Y no tuviste fe, no creíste. Convirtiendo este hecho en una moneda de ganancia deshonesta. Esto es una aberración que hemos sufrido. ¿Qué creen ustedes? ¿Es cierto que para que crédito es posible? ¿Sí? Bien. ¿Y punto? ¿Y se acabó ahí la historia? Si creyeres tendrás salvación. Si crees verás mi gloria. Si crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. ¿Y punto? Sí, digamos que
esta es la fórmula reducida del gran teorema de la fe, o del gran teorema de la salvación. Es la fórmula reducida. El que llegue será salvo, punto. Es como para decirlo de alguna manera. Pero encierra todo un teorema, toda una estructura que debemos conocerla. ¿Y qué dice la misma palabra del que cree? Como la misma Biblia, vamos a buscar un poco y veamos qué dice del que cree. Y Proverbios 14:15, Salomón nos dice: el tonto se cree todo lo que le dicen, pero el inteligente se fija bien por dónde va. El sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete en problemas. Otra versión dice que la persona sabia teme y se vuelve del pecado, pero un necio confía en sí mismo y se une al transgresor. Y veremos qué nos dice ahora el Señor Jesucristo de todo esto. En la tradición, Jesús era un rabino místico judío con alumnos, con una escuela en donde él entendió que era el Mesías elegido. Y uno de los maestros, en Marcos 12:29 nos relata un episodio. Uno de los maestros de la Torá o de las Escrituras vino y lo oyó al Señor Jesús en una discusión. Y viendo que Jesús le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál de los mandamientos es el más importante, maestro? Y Jesús le respondió: el más importante es: escucha, oh Israel, Jehová Elohim, Jehová Echad, o escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios y Jehová uno es. Y amarás, y después viene: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo entendimiento, con toda tu boca. Entonces, bajo estos parámetros, ¿qué es más importante? ¿Escuchar o amar? Muy bien. En esta circunstancia, ¿no? Dice que Jesús fue a la palabra amar o fue a la palabra oír. Empezó con escuchar. Escucha. Porque básicamente entendemos que la fe y la creencia es obedecer. Y vamos tirando algún comienzo. Y para obedecer y para recibir tenemos que escuchar qué nos tienen que decir. Sobre todo, ¿quién? Dios o nuestro Mesías. El Shema, bueno, como le decía, este escucha, propiamente dicho, es un grito de victoria. Los judíos lo usan durante 4.000 años, 6.000 años tenemos de historia, 6.000 años que usan este grito esta proclama de identificación para que, y les digo ¿por qué dicen Jehová es nuestro Dios? Porque Dios se le presentó a ellos. ¿Cuántas versículos ustedes recuerdan que dice Él se me presentó, lo encontré, Él me dijo: yo soy Jehová tu Dios, no hay otro fuera de mí. Y después viene: amarás, y se lo enseñarás a tus hijos y a la descendencia, a tu casa, con todo tu amor, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y lo guardarás para que no te lo roben en tu corazón. Entonces podemos definir que oír, amar y cumplir es lo mismo. El profeta Samuel le decía al rey Saúl: ¿tiene Jehová tanto placer en las ofrendas y los sacrificios como en obedecer su palabra? Seguramente obedecer es mejor que un buen sacrificio, y escuchar orden es mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como adivinación y la obstinación es como perversidad e idolatría. Esto le decía al rey el profeta Samuel, porque él se había puesto obstinado y desobediente a la regla de Dios. Entonces podemos decir que de aquí surge la palabra creer o fe, o emuná en hebreo, o pistis en griego, o fe en latín, como acostumbramos en el idioma que tenemos. Creer es igual a recibir. ¿Pero qué recibimos? Lo que se nos está entregando. No resistimos, lo tomamos y lo guardamos, porque si lo resistimos es obstinación. La obstinación es como perversidad e idolatría, según el profeta Samuel. También la palabra fe
en el latín es fidelitas, fidedigno, verdadero, original, algo que no es falso. Así que creemos en la autenticidad de lo que se nos está dando. ¿Y qué hacemos con eso? Lo tomamos confiadamente y lo guardamos. Y se los enseñamos a nuestros hijos y a todo aquel que se nos cruce por el camino. Por eso, vuelvo a recordarles Hebreos 4:6, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir, dice, misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitemos. Y por último, emuná, en hebreo, es creer y obedecer. ¿Qué cosa? Lo que recibimos confiadamente en el trono de la gracia. Recibir, confiar, guardar, obedecer, amar. Eso es fe. No al revés. No es un poder imaginativo de lo que creo en mi mente y lo recibo. Un poder mental que hoy me imagino una cosa y mañana otra. Y porque por el mero hecho de decirlo, la ley de la atracción hace que venga a mí. Si no, yo les puedo asegurar que ya sería multimillonario. Y no al revés. No es un poder imaginativo por lo que creo en mi mente. Yo recibo obedientemente la instrucción que Dios tiene para mí y recibiremos la recompensa de nuestra fidelidad. Gracias. Y por fin Hebreos 11:19 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si alguien me puede explicar este versículo, gracias. ¿Qué espero y qué es lo que no se ve? Me lo pregunté muchas veces, pero no importa, la respuesta está al final. Si leemos todo el pasaje del 1 al 19, la respuesta está al final. Me lo di cuenta hace un ratito, no me había dado cuenta. ¿Es pues la obediencia la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve? Porque por ella alcanzado un buen testimonio en los antiguos. ¿Por qué la gente tiene buen testimonio? ¿Por qué te das cuenta de que tu vecino tiene buen o mal testimonio? Por las acciones, tal cual. ¿Qué acciones? Las que ellos obedecieron. ¿De quién? De Jehová Dios. Por la fe o por la obediencia, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo de lo que se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Por la obediencia, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio. Su acción hizo un testimonio de que él era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas a un muerto, y que hablan por ella. Por la obediencia, la creencia y el amor es por haber recibido la instrucción correcta. Enoc fue traspasado o traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que se fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? Con obediencia. Pero sin fe, sin el buen testimonio de nuestra obediencia, es imposible agradar a Dios, porque es necesario de que el que se acerca crea que le hay y que Él beneficia o galardona a aquellos que le obedecen o que lo buscan. Por la obediencia a Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no veía, claro, vos te imaginás que te digan, hacete un arca, meté todos los animales que puedas, y este está loco. Pero él le creyó, fue obediente y lo hizo. ¿Qué hizo? Lo que Dios le dijo. Metió a todos los animales que pudo dentro del arca, metió a toda su familia y sin saber básicamente qué es lo que iba a suceder. Sabía que iba a venir una destrucción total, pero el cómo no lo entendía, pero él obedeció. Y fue heredero de justicia por la fe o por la obediencia. Por la obediencia, Abraham, siendo llamado, obedeció, dice la Escritura, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la obediencia, habitó como extranjero en la tierra prometida, ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por esa misma obediencia, también Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Y por la cual también de uno, ese casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, o como la arena del mar, la descendencia de Abraham. Conforme a la obediencia murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esto aún no llegó. Por eso dice que es la
certeza de lo que se espera, la ciudad, la redención final y la convicción de lo que no se ve. Lo vemos de lejos, la redención final, la venida del Mesías. Esta es la respuesta del versículo 1. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella, si no hubieran estado pensando en aquella, volverían del lugar donde salieron, dicen. Pero se anhelaba una mejor, y esto es la patria celestial. Y no se avergüenzan de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía a su unigénito. Por la fe, Abraham, obedeció a sacrificar a su hijo. Y esto lo hizo porque pensaba que Dios era poderoso para aún levantar a los vivos de la muerte. Nosotros como generación hemos hecho un Dios a nuestra medida. Cada uno hace lo que bien le parece, como el libro de Jueces, adecuado, y cada uno adecúa un estereotipo particular de Dios. Si yo le preguntara a todos ustedes qué piensa de Dios, cada uno tiene su idea. ¿Y cómo lo agradás a Dios? Y si nos acordamos del versículo es por la fe, pero tampoco entendemos muy bien, porque no se nos ha enseñado a obedecer a Dios. En lo particular creo que Dios y ni nadie puede tratar con ignorantes. Y me pongo primero en la lista, que es como hablarle a la pared. Dios no me puede decir nada si yo no entiendo. Por eso la instrucción de enseñarle a tus hijos y a la descendencia de tus hijos y de recontra tus hijos por todas las generaciones. Y la obediencia de leer una vez en la vida por lo menos toda la palabra a los hombres de Israel, la cual creo que si pueden hacerlo, tómense el tiempo y comiencen en Génesis 1 y terminen donde terminen, pero léanla. Porque Dios no le puede hablar a ignorantes. Creer por creer es algo que hasta los demonios hacen y no son salvos. Dice que hasta los demonios creen y no por eso se salvan. La fe presentada por la iglesia cristiana actual es un menosprecio a la figura y majestad de Dios. Y es un menoscabo al potencial que tenemos los creyentes bien enseñados. Y no usarlo, y no decidir usarlo, ese potencial, y enseñarle a la gente, es ponernos en una condición de vulnerabilidad ante cualquier persona que se nos acerca y nos quiere vender otra idea. En particular creo que nos tratan como tarados, y en vez de tratarnos como poderosos hijos de Dios, porque tenemos una promesa que es aquella que recibiremos poder el día que nos sumerjamos totalmente en la autoridad del Señor Jesucristo. Pero la fe está compuesta de actitud. Por último, yendo al final, una actitud de escuchar confiadamente, de obedecer. Y no dice de razonar lo que me dicen, porque las razones no están en la obediencia. Yo obedezco sin razonar. No digo que no lo entienda. Porque los asuntos del espíritu y del poder magnífico de Dios no pueden ser comprendidos por la razón en un tiempo y un momento. Como si Noé hubiera comprendido qué iba a pasar 100 años después. O cómo lo iban a levantar, o el propio Jesús diciendo: no, hijo, te van a reventar, te van a crucificar y te van a clavar en una estaca. Y él no hubiera, la verdad que no, a mí no se me pasaría por la cabeza ver cómo me iba a levantar de la muerte. Pero dejá, yo lo voy a hacer. Él confió, obedeció. Esta fe está compuesta como le decía, de actitud, de escuchar confiadamente, de obedecer. Está compuesta de amor, porque la confianza y la obediencia solo se activan por el amor a Dios y a su justicia y su verdad. Y recuerden que la obediencia es la palabra de Dios, su justicia y verdad, y de ninguna otra ideología de hombres, ya que se llame judaísmo o cristianismo. Son todas ideologías humanas. Y esta es la comprensión para recibir lo que viene de Jehová Dios, guardado en el trono de la gracia. No lo podemos conocer, pero sí podemos acercarnos
lentamente al trono de la gracia para recibir misericordia en el oportuno tiempo que la necesitemos. Y saben una cosa, yo creo que hemos recibido más misericordia sin saberlo, porque estamos sentados vivos aquí escuchando. Fe es igual a recibir, y también es igual a obedecer y a tomar lo que se me da a mí. No a decirle, bueno, Dios, el trono de la misericordia es que, mira, yo no te había contado, pero ando queriendo una Fatner, roja si es posible, así se ve más en la calle, ¿viste? Y después tengo que viajar y no cuento con el efectivo suficiente, no mucho, pero necesito algo. Esa no es la misericordia de Dios. Esa es mi ideología humana tratando de poner a Dios en mi cajita. La fe es obediencia y creencia a lo que se me da, lo cual debo guardarlo, atesorarlo y dárselo a las generaciones que vienen detrás de mí, o sea, a mis hijos. Por último, quiero hacer la misma oración que hacía el Señor Jesús y convertirme en aquel que transmite una bendición. Que Dios te bendiga y te guarde, y que Dios haga alzar su cabeza hacia ti, que te bendiga y te sustente todos los días de tu vida y prospere según su misericordia para nosotros. Aleluya y amén. Bendito sea, iglesias. No lo comprendo que aún